eran las locas y las brujas? Acá en esto que no llegan ustedes a leer es el primer capítulo del Martillo de las Brujas, pero yo les cuento esta parte que está traducida del Martillo de las Brujas original, en donde afirma que la Iglesia no cree necesariamente que la hechicería o la brujería sea efectiva. Lo que en todo caso se persigue es que la bruja lo que ha hecho, más allá de la eficacia de su hechizo, más allá de que sea cierto que puede volar o que puede hacer cualquiera de las cosas que se adjudicaban a las brujas, eso no importa a la Inquisición. Lo que importa es que hubo un contrato con Mefistófeles, con Pedro Botero, con el Anticristo, con el que quieran llamar ustedes, cientos de nombres. Había un cielo poblado de santos, pero había un infierno multiplicado de príncipes del demonio, ¿no? Había un ejército contra otro. Entonces, en el Malleus Maleficarum, en el primer capítulo, lo que se dice: no perseguimos la eficacia de la brujería, de los hechizos. Casi diríamos, no creemos en eso. Podemos decir, creemos en los milagros, no creemos en... Pero lo que sí perseguimos y lo que sí indagamos es la situación de contrato que hace la bruja con el demonio. Y ese contrato tiene una forma habitual, que es comercio carnal. O sea, la bruja, y por eso el cuerpo femenino acá entra en el centro de la escena, lo que ha hecho es intimado sexualmente con el demonio. Y es eso lo que se persigue. Pero a través de qué conductas. Acá se ve, ¿no?, nuevamente el cuerpo como cosa obscena, medio desnuda en este sentido antes de la muerte, y al pie de esta víctima se ve la causa de la que se le acusa: leer o escribir. Toda mujer que se apartara de la conducta esperada de la época, de la normalidad, que leyera o que escribiera, que se ocupara del cuerpo, que se ocupara de los cuidados del cuerpo, que se ocupara de los padecimientos del cuerpo, que se ocupara de los conocimientos, era sospechosa de comercio carnal con el demonio. Y por eso era quemada, torturada primero, tormentada primero y después quemada. ¿Por qué torturada? No era solamente el placer perverso que tenían los torturadores, sino que era también el método por el cual se indagaba a la bruja de cuáles eran sus compañeras, sus socias en el aquelarre. Ajá. Eso generaba, ustedes se imaginen, cuando entraba el grupo de inquisidores al pueblo, algo muy conocido como el terror social. Iban a empezar una serie de indagaciones, de tormentos a algunas personas que, entre otras cosas, tenían que responder con quiénes más hacían estas cosas. El paralelo de la subversión en los 70. Exactamente. Sí, son estructuras que se repiten. Sí. Entonces, en particular con la bruja y con la loca, la bruja en este caso, se utilizaba estos elementos que se llegan a ver acá. Estos eran los instrumentos que tenían unos empleados particulares de la Inquisición, que eran los picadores. Los picadores usaban estos elementos punzantes porque el Malleus Maleficarum aclaraba que las brujas podían consumir, ahí empieza quizás la idea actual del uso problemático de drogas, consumir pócimas que les evitaban dolores, o recurrir a hechizos que le evitaban los dolores, lo cual podía probar que era una bruja al hacer esto. Entonces lo que hacían los picadores era atormentar el cuerpo de la bruja para discernir si los gritos eran reales o eran fingidos. Era un método, no había solamente una búsqueda de una verdad que pudiera surgir del tormento, sino que la misma expresión de dolor sería lo que podría indagar si había eficacia en la bruja o si era... Y si le dolía de verdad, la alargaban. Podríamos decir, pero si usted lee el capítulo 1 va a decir que no importa que fuera eficaz su hechizo. En todo caso, sería una mal bruja, pero había cohabitado con el demonio. Y eso ya es suficiente, ¿no? Sería un aprendiz de brujo, como en Walt Disney, que le sale mal, pero en todo caso su intención y el acto estaba hecho.
Otra de las pruebas que propone el martillo de las brujas es la prueba del agua. ¿Conocen ustedes la prueba del agua? ¿Qué es? Si ustedes sospechan de alguien que es bruja, lo que le recomienda el martillo es que la aten de brazos y pies, de manos y pies, y la tiren al río. ¿Qué va a pasar si ustedes tiran una bruja al río? Si es bruja se va a salvar. Exacto. ¿Por qué? Piensen que si el fuego es el elemento diabólico, el agua es el elemento divino, como el del bautismo. La expulsa. Si usted, vayan, si tienen una amiga bruja, mirá, la tiran acá al río y ustedes van a ver que flota. A ver si flota. Si flota, es bruja. Ustedes no la van a quemar nada, pero dicen, mira, soy una bruja, flotás, nunca te vas a ahogar. Ahora, ustedes dicen, ¿pero qué pasaba con aquellas, como recién decían, con aquellas que no flotaban y se ahogaban? Igual. Nos equivocamos. Claro. Pero en todo caso, el cuerpo va a ir a descansar en Camposanto, cerca de la iglesia. La bruja no. Claro, tenían razón de cualquier lado que lo había. En realidad el efecto sí era similar, terminaba de manera fatal. Por eso la Inquisición tenía un poder y tuvo un poder durante siglos absoluto. No se equivocaba nunca. Y aun cuando se equivocaba, tenía razón. El efecto era letal. Volvamos al otro camino, el camino médico, científico, el agua nuevamente. Este sujeto, principios de la mediados de la Edad Media, está siendo sometido a agua durante largo tiempo, agua muy fría, agua caliente, y tiene las dos características: el agua como elemento para calmar al exaltado, ¿no? El agua siempre está, incluso hoy, si en las canchas, cuando alguien llora, no. Lo primero que hacen cuando alguien llora es decir, dale un vaso de agua. No sabemos por qué, porque no es alguien que se está deshidratando. Evidentemente debe ser que el contacto con el agua hace que la persona piense en otra cosa. ¿Cómo? Se me vino a la cabeza las manifestaciones. Bueno, ahí sí, el agua como elemento, porque no pueden usar fuego. Si usan fuego, en las canchas de fútbol. El agua también, sí, como aplacar. Que manguerean como si fuera. Y el otro elemento que ustedes van a empezar a ver constante en la ciencia, que es lo que tanto inquieta de la locura, que es el movimiento. Henry Miller describe, creo que es en el segundo tomo de Sexus, dice algo así como: usted puede andar por la calle y hablar solo, más ahora que hay celular, cualquiera más. Pero si usted va por una calle y hace cualquier movimiento incontrolado, va a llamar la atención. O el movimiento parece ser, ya que ustedes hablan de la adaptación, el movimiento y la norma en el movimiento de desplazarse, sobre todo, parece ser un elemento de normalidad, de confianza y de normalidad. Los movimientos raros en alguien, hay algo siempre que llama la atención, ¿no? Lo imprevisible del movimiento, ¿será? Porque genera rápidamente la idea de peligrosidad, ¿no? Claro, el movimiento puede hacer una conducta. Entonces, acá se ve ya ese elemento persistente del abordaje científico, que es el movimiento, que se quede quieto. Sería la propuesta es que el loco se quede quieto, además de ser tratado de la forma en que sea tratada. En las clases, con los niños, o sea, un nenito se te mueve entre 30 y llama la atención y rompe ese orden. Claro, sí, la proscripción del cuerpo también, ¿no? Sobre todo del cuerpo como movimiento incontrolado o como movimiento no previsible. Este instrumento lo creó el abuelo de Charles Darwin. Estaba en los textos. Se llama en uno de los textos, sí. La silla giratoria. Sí. El paciente es atado en esa silla y se le impone una larga sesión en donde otro sujeto lo hace girar. Generalmente el tratamiento se detenía cuando perdía sangre por la nariz y por las orejas. Por esa situación de constante giro. Vuelvo a decir, todos estos tratamientos mostraban que el sujeto entraba de una manera al tratamiento y salía de otra. Obviamente. Hasta ahora son todos tratamientos que usted dice, esto es eficaz, y no sabemos si es eficaz, pero la persona cambia. Claro que cambia. Cambiar cambia, no hay duda. Bueno, hay muchos tratamientos actualmente. Que la persona cambia y me dice, usted entró de una manera, ¿no se siente distinto? Sí. La coincidencia de estos tratamientos era que la persona se sentía particularmente confundida.
¿no? Esta es otra forma de girar. Acá volvemos a lo del movimiento, esta cosa es Yo me muero. apresar el cuerpo del loco y hacerlo girar, hacerlo mover, que él no se mueva, pero nosotros lo hacemos. En este caso era Una rueda de San. el sujeto, el paciente giraba, pero en este caso en sentido vertical, dentro de esa rueda. Que de pies a cabeza y de pies a Así es, de arriba para abajo en este caso. Hay un girar horizontal y hay un girar vertical. En este caso era ese abordaje Pero vertical. había como, bueno, ¿Cómo? había como elementos de tortura, ¿sí? Había una puerta acolchada y atada. Sí, por supuesto, dolor y confusión. Como y- subirte un jueguito en un parque de diversión. Bueno, Lo mismo. Ese es otro tema. Sí. Acá ven la reconstrucción de la silla giratoria Yo me muero. y girar en todos los sentidos. Acá alguien acostado sobre una superficie líquida y es como en este bote que gira acostada. Ah, Este sería el abordaje técnico, científico de la locura. Ahí ya tiene que ver más con lo o sea, con una mirada más, porque en la Edad Media, digamos, por ahí se relacionaba más a lo religioso, ¿no es cierto? Más fuerte a lo religioso. Acá ya más al físico. Sí, O al cuerpo, digamos. concurren, o sea, podríamos decir, había entornos culturales más ligados a lo religioso que van a recibir este trato de la locura religioso. Entornos más cercanos. Bueno, en la Edad Media gran parte del saber médico huye a Oriente con la Inquisición, ¿no? Se sigue desarrollando en Oriente, pero en los lugares que podían haber quedado y según la pertenencia de clase del paciente, podía ser que hubiera un abordaje más ligado al trato médico, ¿no? A estos tratos. No siempre la locura, y hoy se mencionó también, fue entendida como disvalor, como cosa negativa. ujú. Hoy se dijo a propósito del arte. Hay también una significación imaginaria social muy lejana que vincula a la locura con cierta virtud. Finales del siglo XIII, un grupo de religiosos que se conocen como los guglielmitas se organizan alrededor de una monja, de una religiosa, Guglielma de Bohème. Guglielma y los guglielmitas tenían una fe, eran católicos, pero tenían una fe muy concreta en que Guglielma, que era su líder, que muere sobre la última década del siglo XIII, iba a resucitar en el 1300, iba a volver de la muerte Guglielma, iba a acceder al trono papal, iba a ser la primer papisa en la historia de la religión e iba a alumbrar una nueva era en el mundo. Para aquellos que les interesa la historia del feminismo, podemos decir que ahí había una clara raíz de que la mujer iba a lograr poder y que ese poder iba a ir acompañado por una aurora en el mundo cristiano. Muerta Guglielma y antes de su resurrección, los guglielmitas eligen una monja, Manfreda Visconti, que va a ocupar el lugar de Guglielma hasta que vuelva Guglielma de la muerte y logre toda esa cuestión que ellos esperaban. Bueno, antes del 1300 la Inquisición descubre a los guglielmitas y terminan todos en la hoguera, Manfreda Visconti también. ¿Por qué cuento todo esto? 150 años después, la familia Visconti, en Italia, le pide a Bonifacio Bembo, un artista plástico, que pinte 22 figuras que se conocen como los arcanos mayores del tarot. Y 58, ¿sería? 58 otras figuras que están divididas clasificadas como palo, copa, oro y espada, que son lo que nosotros conocemos como las cartas españolas. O sea, el origen de las cartas españolas
como el origen de este juego o este sistema más que un juego es el conocido como tarot. El tarot era, generado por esta familia, una posibilidad de meditación y de comunicación con un saber muy poderoso que no estaba en la iglesia, ni en las universidades, ni en los lugares de conocimiento y de fe en ese momento. Los tarotistas entonces formaban, fíjense que llega hasta nuestros días, una especie de paralelismo de la iglesia oficial y proponían que había una sabiduría muy particular que estaba siendo negada por las instituciones. ¿Sí? ¿Siguen hasta aquí? Esto, más allá de que creamos o no en que existe, que existe o no un juego de adivinación, no es lo que nos importa si hay un juego de adivinación. Lo que nos importa es que había un conjunto de símbolos, estas cartas, estas escenas del tarot, en particular los arcanos mayores, de los que voy a hablar ahora, eran un conjunto de símbolos sobre los que los tarotistas meditaban y se comunicaban sabiduría. Bueno, de hecho, durante esa época no es cuando toda la cultura bárbara queda, digamos, tildada de bárbara además. La única cultura que podía circular era la de la iglesia. El resto de los pueblos que habían venido debían ser. Los tarotistas recuperan esta idea de integralidad y de complejidad de la cultura, pero lo que querría subrayarles es esta primera carta, la carta 0. La carta 0 de los arcanos mayores, o sea, la que abre a la meditación del tarot, es el loco. Entonces ahí vemos el origen posiblemente en la significación imaginaria de la locura como una virtud. Vamos a llamarle, si les parece, la visión romántica de la locura. Este es un loco bárbaro, se dice, o ligado al arte. ¿Por qué? Pues si ustedes notan algunos de los símbolos del arcano, esta es obra de Pamela White, una ilustradora del tarot clásica, en la actualidad, lleva 3 décadas esta obra. Si ustedes ven, algunos de los elementos que acompañan al loco son significativos: la rosa blanca de la pureza, el bastón negro de la sabiduría. El loco va caminando a gran altura y encara el precipicio. Va a dar un paso, si ustedes siguen la perspectiva del movimiento, al abismo, va al vacío. Pero podríamos decir es loco, pero no es boludo, porque el loco hace eso porque confía no en que va a caer, sino en que va a encontrar en el vacío un camino que nadie ve. O sea, el loco va a hacer con gozo, se ve que en su movimiento es gozoso, va a dar un paso al vacío porque ahí donde todos ven vacío, él ve camino. Y ese camino es el portal a una sabiduría que en este lado de la realidad no se llega a percibir. ¿Se entiende? Es decir, Sí. entra el loco, lo que invitaba al tarot era entrar a un mundo de sabiduría que estaba proscripto y al cual había que lanzarse. Siempre en las cartas de tarot, en la carta 0, se repite en los distintos diseños que el loco es acompañado mayormente por un perro, a veces por un gato, otras veces por un cocodrilo. Lo que muestra el símbolo del romanticismo, de la locura, muy ligado después a Rousseau, de la idea de la naturaleza. El loco estaría en contacto con la parte animal, con la parte emocional, con la parte ligada a las fuerzas vitales de la naturaleza. Por eso el perro, el gato o el cocodrilo lo acompañan en esta marcha gozosa. Otro diseño del loco, en este caso acompañado por un gato que le marca, que lo sigue muy de cerca. Y aquí, ampliada la carta del tarot en una obra mayor, se ve claramente y en esta sombra que evidentemente el loco estaba por entrar, estaba por pasar un portal de una sabiduría que lo esperaba. Pero persiste el tratamiento científico en relación a la movilidad del loco, al deambular del loco. En este caso una cama para aquietarlo, para que no se mueva. O, como en esta otra imagen, una silla para que se mantenga quieto, para que no se mueva.
esta idea casi diríamos ortopédica, de que si le anexamos algo al cuerpo o si diseñamos, esto tiene sus importantes raíces nuevamente en la educación que proscribe el cuerpo, si educamos el cuerpo en su movimiento, es posible que el alma, si de eso se trata, tome una forma similar, ¿no? Es Foucault también el que dice, creo que citando a algún santo que yo ahora no recuerdo, que no importa si alguien cree, pero si lo ponemos de rodilla cotidianamente a rezar, seguramente en algún momento creerá. O sea, eduquemos el cuerpo y el cuerpo por sí va a ir generando este paralelo del alma, ¿no? Sentate, podríamos decir, derechito y mirando para adelante. Siglo pasado, aparece nuevamente, como decía la compañera, vuelve de aquella oscura historia de hace 10.000 años atrás, la idea de que la locura habita en la cabeza y en este caso el procedimiento quirúrgico, que se conoce como lobotomía. La lobotomía es el ingreso a la cavidad craneal por la cuenca del ojo para herir el lóbulo frontal, en donde deja al paciente completamente distinto también, vamos a decir, va a poder mantener sus conductas vegetativas, comer, dormir, etcétera, pero es posible que hasta pierda el lenguaje. Se toca, se sabe particularmente, se daña los circuitos neurales que pueden tener que ver con el registro y expresión de las emociones. Esto fue usado hasta mediados y un poco más del siglo pasado, 1940, 1950, la lobotomía continuó siendo un elemento recurrente del abordaje médico. Bien, volvemos a esos dos caminos. Y lo que llega hasta la actualidad, sabe, en nuestro país todavía se sigue utilizando, en Río Negro está prohibida, el electroshock. No sabemos bien qué efecto puede tener la electricidad en el sentido de cuál es la relación con la locura, pero sí sabemos que la persona cambia normalmente, ¿no? Una persona lobotomizada, una persona que se le aplica recurrentemente el electroshock va modificando su conducta. El procedimiento concretamente es aplicar corriente eléctrica en las sienes del paciente para provocar una crisis epileptiforme, o sea, lo que se generaría desde lo que se conoce neurológicamente como una crisis epiléptica, se propone a través de esta inducción eléctrica. ¿Se sigue usando, dijiste? En el país sí, se ha denunciado que en algunos neuropsiquiátricos que continúa existiendo el dispositivo, se usa aún el electroshock, en particular para las conductas exaltadas. Es también una forma de mantener la disciplina, ¿no? Sí. Muy claramente. Sí. ¿Y para qué querés hacer, digamos, con el electroshock? ¿Para qué querés que genere epilepsia, que haga cambio la epilepsia? Es lo mismo que el shock insulínico. ¿Saben cuál es? El shock insulínico es inyectar insulina en el paciente para generar un coma diabético. Después se lo compensa y se lo saca del coma. Entre la entrada a la situación de coma, de desconexión, son desconexiones, acá también se desconecta. Entre la entrada y la salida de la desconexión, el paciente se muestra mucho más calmado. Y sí. Y en largo periodo queda calmado, hasta que se vuelve a recurrir. Lo mismo con la inyección de trementina o de leche, cuando no había. Eso lo vimos en uno de los... El absceso de dolor. La persona que queda con tanto dolor que no puede ocuparse de otra cosa. No puede delirar, sobre todo. Porque digamos algo más actual, la preocupación que muestra el actual trato de la locura es el delirio. Ya no tanto la conducta maníaca. Lo que actualmente preocupa a nuestra cultura es que las locas y los locos deliran. ¿Y qué es el delirio? Yo supongo que el delirio tiene que ver con un discurrir de ideas una tras de la otra. Imágenes. Sí. Bueno, ideas que pueden ser... Sí, sobre todo es una conducta plástica, podemos decir. que ves cosas, claro.
Si quieren lo podemos comparar con algo de lo que ustedes y nosotros y yo estamos muy cercanos todos los días, que es la actividad onírica. El soñar, ¿no? Que ocurre cada vez que dormimos, aunque no lo recordemos, y hasta en 6 etapas, es lo más isomórfico, similar a lo que conocemos como delirio. Es más, si ustedes recuerdan sus sueños y sus pesadillas, tienen claramente la experiencia de lo que es conocido en el ámbito de la psiquiatría como un delirio sistemático. ¿Qué es un delirio sistemático? Es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando creemos en lo que estamos soñando. ¿No? Está la experiencia también que soñamos, no sé si les ha pasado, y que estoy soñando, algo nos da la pista. Sí. Eso sería un delirio asistemático. Cuando el delirio da duda, se vuelve asistemático, es decir, que hay un rincón de la conciencia que está diciendo estoy soñando. En el caso de la locura, el delirio es asistemático cuando hay un rincón de la conciencia que dice estoy enloqueciendo. Que suele ser en la fenomenología mucho más doloroso que el delirio sistemático. Te vas dando cuenta que te estás volviendo loco. Es que hay un mito recurrente en relación a la locura y es pensar que el loco o la loca están todo el día locos. Eso no es habitual. ¿Lo viven feo? ¿Cómo? El delirio, ¿lo viven feo? ¿Lo padecen? ¿Ellos se sienten mal? Sobre todo vamos a entender que el delirio es padecimiento cuando es asistemático, más allá del contenido delirante, el contenido del sueño, vamos a decir. Ya que lo estamos comparando, es muy pertinente. Una cosa es que usted sueñe, estoy soñando. En el sueño, en todo caso, si es agradable, puedo volar y esas cosas, puedo hasta jugar con eso. Ahora, en el delirio asistemático de la enfermedad mental, lo que hay empieza a ser una sospecha sobre en qué momento ocurre el delirio y en qué momento no. Y después ¿qué es lo real? La percepción de la realidad. Y la realidad empieza a tener duda y en todo caso los momentos de lucidez, vamos a llamarlo así, son momentos en donde tiene que haber una conducta, como una de las historias que ustedes van a leer, que es lo que ocurrió en Bariloche, en donde el padeciente lo que hace es instrumentarse, buscar la forma de hacer algo para cuando el delirio venga. Hay vamos a decir, lo vive como una contienda entre esos dos estados, el estado delirante y el estado no delirante. Como vértigo, y sí, hasta como una sospecha permanente, ¿no? Pero en todo caso esto vuelve a indagar una significación imaginaria social que hay con respecto a la locura, y es que el loco está todo el día loco. Eso no es así, no es habitual, es muy difícil encontrar un padecimiento de la enfermedad mental que tenga un delirio sistemático tal que sea continuo. Eso solo en los gobiernos se suele encontrar. No, esto que lo digo no es solamente un chiste. Nietzsche decía con claridad, sabiendo muy de cerca lo que era, bueno, él terminó su vida en un estado de locura también, ¿no? Pero él estaba muy cerca de los padecimientos y afirmaba, uno de sus aforismos es justamente eso, dice, la locura es habitual en los gobiernos, en los estados y en los grupos, es raro encontrarla en los individuos. Con esta idea del proceso es lo que yo trato, lo veremos en otra clase, quizá en nuestro último encuentro, lo que es el abordaje desde la salud mental colectiva. Es entender que la locura en todo caso se vuelve mucho más presente en un colectivo, en un conjunto, que hay veces está ligado al poder. ¿Y a qué decimos locura? Locura, delirio sistemático, ¿no? Este delirio sistemático, Lo que pasa que donde creemos, por ejemplo, que